Antes que nada, un saludo muy especial y desde ahora quiero también desear a ustedes ya una feliz Pascua de Resurrección. Empezamos ya la Semana Mayor, el tiempo con que concluye el tiempo cuaresmal, y por eso acompañamos a Cristo subiendo a Jerusalén, acompañándolo en su muerte, pero también para acompañarlo después en la alegría de la resurrección. Hoy queremos reflexionar con ustedes un tema muy importante, el tema que nos ocupa este año 2016. Nos referimos naturalmente al tema de la exhortación del Papa Francisco sobre la divina misericordia. Por eso este documento justamente fue iniciado el 8 de diciembre. Y la razón es porque el 8 de diciembre se cumplieron 50 años del Concilio Vaticano II. Es decir, donde el Papa Juan XXIII lo inicia, y lo va a iniciar con una palabra muy importante, como que hacen alusión a este elemento fundamental que se llama la misericordia, cuando él decía, la iglesia que es ese cuerpo de Cristo, que es la esposa del Cordero, ella prefiere usar la medicina de la misericordia en vez de utilizar justamente el dedo acusador y la acusación. Comenzó en 1962 y se termina en 1965, justamente con una palabra maravillosísima de Pablo VI, el Papa que sucede Juan XXIII. Y él concluye el Concilio Vaticano II diciéndonos, el concilio es una fuente de renovación especialmente que tiene que acercarse a los más necesitados, a los que sufren, a los más pobres. Y a la luz de esto es donde el Papa Francisco, mirando la situación que vivimos en estos momentos, con tantas dificultades, entonces le ha querido que el 2016 nosotros lo utilicemos justamente para el año de la misericordia. La palabra misericordia viene de dos vocablos que son latinos, miser, miserere, es decir, indica pobreza, necesidades, el mísero, el pobre, el que sufre, y corazón, para indicarnos que la misericordia es el acercamiento del ser humano, de la persona, de hombres y mujeres de buena voluntad, de los cristianos, que debemos tener siempre como el mismo corazón de Dios que tiene misericordia, que se conduele del pobre, de Jesucristo que es el rostro misericordioso del Padre. Es decir, es un elemento fundamental de la vida cristiana, donde no se trata sencillamente que el cristianismo sea un cúmulo de leyes, ni siquiera es una religión, es un estilo de vida que implica el seguimiento a Cristo y sobre todo a su mensaje. Estilo de vida que implica el elemento más alto es la caridad o el amor. Y la caridad y el amor siempre hace referencia justamente a los más pobres, a los más necesitados. Es decir, aprender a compartir con los que más necesitan. Por eso encontramos en la misma Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento, la acción del Padre Dios, es obra de misericordia. Primero, cuando el hombre, Adán y Eva, caen en el pecado, lo primero que va a hacer nuestro Padre Dios es unirse a los demás, a la Santísima Trinidad. Y en esa obra de misericordia, Dios que es amor, nos creó bueno, el hombre usamos mal y las mujeres usamos mal la libertad. Y Dios inmediatamente dice, no podemos dejar al ser humano así caído, y ahí va a empezar justamente ya lo que llamamos la historia de la salvación, que es una historia de misericordia, en cuanto que es la fidelidad de Dios y la caída también de nosotros, los seres humanos. Por eso llama a Abraham, le manda simplemente a dejar su casa, su parentela, y encaminarse a la tierra que él le va a indicar. En el momento que sale Abraham, naturalmente es el peregrinar, la iglesia que peregrina. En un tramo de la historia, el pueblo también cae en la esclavitud en Egipto. Dios que nos hizo libres no quiere verdaderamente que sus hijos estemos esclavizados. Por eso llama a un instrumento, a Moisés. Moisés, he visto la opresión de mi pueblo, la esclavitud. He visto y he oído el llanto, el dolor de mi pueblo, por eso he bajado. Libera a mi pueblo, una obra de misericordia. Y así todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento no es más que Dios acercándose a los necesitados, a los más pobres y sobre todo ofreciéndonos su amor, su misericordia y su perdón. Podemos decir entonces, cuando hablamos y cuando leemos a los profetas,
todo está en la misma línea, en la línea de la justicia, porque Dios es rico en piedad y misericordia, que se conduele del pobre, y por eso condena la usura, el maltrato cuando se le paga mal a los trabajadores. El profeta Oseas es el profeta, podemos decir, de las cuestiones sociales, y por eso todo es en favor del pobre. Incluso en el Antiguo Testamento había un momento cada 7 años donde había una especie de repartir todos los bienes, específicamente la tierra, hasta misericordia con la tierra, porque la tierra es nuestra madre, la que nos da los alimentos, nos da la medicina, es la que nos cobija. Por eso también hasta nuestros indígenas todavía en América Latina, en Guatemala, en México, a la tierra se le llama la Pachamama, es decir, es una actitud verdaderamente tan comprensiva, porque de la tierra nosotros nos nutrimos de todo lo que necesitamos. Y por eso en Israel, cada 7 años había lo que llamamos el año de la misericordia. Se repartía la tierra, se le daba otra vez, se le dejaba descansar para que fuera más productivo, y cada 25 años y cada 50 años, entonces se tenía lo que se llama un jubileo, que se comenzaba con el toque del Yobel, un cuerno de toro, para indicar entramos en un año de gracia, en un año de perdón, en un año de reconciliación. Por eso esta actitud del Papa Francisco, ponernos ahora en un año de jubileo, tiene también el mismo sentido, es decir, que entremos nosotros para que tengamos la posibilidad de mirarnos, de ver lo que hacemos, cómo tratamos a los demás, reconciliarnos y a la vez también tener obras de misericordia con lo que más necesitan. En el Antiguo Testamento podemos hablar entonces que la mayor obra de misericordia la encontramos en una persona encarnada en la figura de David. David, como sabemos, fue la persona más querida de Israel, coronado rey. Por eso desde su infancia aparece ya como encontramos que están buscando, después del fracaso de Saúl, una persona para ser coronada rey. Ya había naturalmente esa actitud de que el Mesías va a nacer del tronco de Jesé y de la estirpe de David. Jesé es el padre de David. Van donde Jesé y le preguntan que quieren coronar a uno de sus hijos como rey. Y por supuesto, ¿a quién va a llamar el papá? Comenzando con el mayor. Y van descartando los 10 hijos. Cuando pasan a todos los hijos, dicen, no, ninguno de estos es el indicado para ser coronado rey. Y le preguntan al pobre viejo Jesé, ¿y no hay más? Dice, no, ya no hay más. Y después se acuerda, sí, que es del muchachito que está por allá cuidando las ovejas. Entonces, mándenlo a buscar. Y la palabra de Dios lo describe, ya David muy pequeño, dice, era rubio, con ojos verdes, cabellos verdaderamente ya elegante, buen mozo, es decir, bien apuesto. Y uno se pregunta, ¿qué tiene eso que ver con la palabra de Dios? El mensaje es muy sencillo. Ya está diciendo, no es la hermosura física, no importa que tuviera los cabellos rubios y los ojos verdes, que fuera blanco, buen mozo. No, está diciendo que esa persona, ese niño, va a ser grande, que su belleza está por dentro. De tal manera que entonces David comienza a ser preparado para ser elegido rey. Y recordemos, por ejemplo, aquella escena tan hermosa, cuando siendo David un jovencito de 15 y 16 años, había en Israel un gran gigante, Goliat, que había peleado con todo el mundo y nadie lo podía vencer. Hasta que un día David se presenta voluntariamente, espontáneamente, dice, yo quiero pelear contra Goliat. Y naturalmente fue reprendido por los mayores, porque un muchacho no pueden los grandes y los que tienen también poder. Sin embargo, ahí aparece David, verdaderamente venció a Goliat. Y ese vencimiento de David de Goliat es un mensaje de cómo será también nuestra propia historia de la salvación. Termina diciendo el texto bíblico, David venció a Goliat, pero en el nombre del Señor. El pequeño venció la grandeza. Goliat es el símbolo del poder, de la grandeza, de lo fastuoso, de lo grandioso. Y entonces, asimismo, también es una anticipación
que el nuevo David será Jesucristo, va a vencer desde la pequeñez, desde la insignificancia. Cuando comience su ministerio, justamente va a escoger a los más pequeños, a los más débiles, a los más pobres. Cuando Jesús llama a sus discípulos, no hay ningún fariseo, ningún escriba, ningún escenio, ningún sumo sacerdote. Escoge lo más sencillo, lo más humilde. Y de esa manera entonces Jesús, siendo Dios, siendo el Rey, siendo el dueño de todo, sin embargo nace como el más pobre de todos. Y de ese modo San Pablo va a ponernos la clave para que de esa manera entonces nadie se gloríe, sino que nos gloriemos en el nombre del Señor. Lo pequeño siempre vencerá la grandeza si estamos siempre en esa disponibilidad de actuar y de hacer lo que hacemos en el nombre del Señor. El mismo David coronado rey, lo más grande que tuvo Israel en su tiempo, de tal manera que con David se unificaron las 12 tribus, el pueblo verdaderamente fue una gran potencia, comenzó la construcción del templo de Salomón, es decir, David fue grande, pero después se olvidó, como le pasa a quien tiene poder y no tiene, podemos decir, como ese cuidado para mantenerse en la sencillez, en la humildad, en esa actitud de servicio. Llegó el momento en que David, recordemos, por la curiosidad, curioseó una mujer, a Betsabé, después entró justamente con ella en el pecado de adulterio, con tan mala suerte que quedó en estado, y entonces su esposo que estaba en la guerra, Urías, entonces David le mandó a buscar para que pasara una semana en su casa, para librarse también, después cuando pasara la guerra, para que hacer la apariencia que el hijo fuera de él. Pero Urías no quiso ir a su casa, y por eso David entonces le dio una cartita para que su jefe lo pusiera en la primera línea cuando viniera un combate fuerte, y así también murió Urías. Por eso entonces una vez 3 grandes pecados de David, rey querido, famoso, entonces tenía sueño que no podía dormir. El que está en pecado nunca está bien, siempre está en esa actitud como de sobresalto y sueña cosas horribles. Por eso había un jovencito, Natán, que adivinaba. David lo mandó a buscar y Natán justamente, como era profeta, en nombre de Dios, le dice a David, antes que yo pueda decirle algo, permítame decir lo que pasó en mi comunidad. Un señor tenía una fiesta, tenía más de 3,000 ovejas y sin embargo para darle de comer a los invitados, le quitó la única ovejita que tenía su vecino. Y David montó en cólera, claro que está en pecado, siempre está en cólera. Y sin embargo, le dice Natán, ese eres tú. Cometiste el pecado de curiosidad, viviste con Betsabé, pecado de adulterio y mandaste a matar a su esposo Urías. Dios pide que tú te convierta. Y David, claro, fue muy sencillo, muy humilde. Oyó la voz de este muchacho, se convirtió, volvió su corazón al Señor. Se untó la cabeza con ceniza, se vistió de un sayal, salió por las calles para que el pueblo viera que verdaderamente no era lo que ellos pensaban que era él, sino un pecador público. Y Dios le perdonó. Dios actuó con él con misericordia. Por eso se nos dice, donde abundó el pecado, puede sobreabundar la gracia. Y en el Antiguo Testamento la persona que se llevó el piropo más grande fue David. Después Dios va a decir con él, por su sencillez, por su humildad, por su cambio del corazón, justamente Dios va a decir, David fue hecho según mi corazón, porque donde abundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia. Eso es la misericordia. Eso es lo que estamos celebrando justamente este año. Dios espera por ti, Dios nos pide a cada uno de nosotros que tengamos, por supuesto, esa actitud de servicio, de disponibilidad. Eso fue lo que hizo Jesucristo, que es el rostro misericordioso del Padre. Toda una vida de misericordia con los más pobres. Por eso los ciegos comenzaron a ver, los sordos a oír, los tullidos podían caminar, los leprosos podían ser curados y los pobres evangelizados. Hay tantas escenas donde Cristo se acerca a los que sufren, a los necesitados, a los niños, a las mujeres. El caso, por ejemplo, de Zaqueo, explotador, usurero. Entonces todo el mundo le condena, sin embargo Cristo le mira con cariño y le mira con amor y hasta se ofrece ir a comer a su casa. Y el pobre Zaqueo, que piensa que le van a condenar, en el momento de la comida simplemente motivado por el amor
misericordioso de Jesús. Simplemente pide la palabra y le da una palabra maravillosísima al Señor. Señor, la mitad de mis bienes los daré a los pobres y de lo que le he robado a los otros le devolveré 4 veces más. Y qué hermosas las palabras justamente de Jesús. Hoy, ahora, en este momento, ha entrado la salvación a esta casa, a este hombre, porque también es hijo de Israel. Lo mismo también podemos decir de la prostituta, cuando los viejos le encontraron justamente en prostitución y la ley mandaba que había que apedrear quien cometía ese pecado justamente de prostitución. La llevan donde Jesús y le dicen, para poner a prueba a Cristo, esta mujer fue encontrada en prostitución y la ley manda que debemos apedrearla. Y Jesús dice, no me opongo a la ley. Como ustedes todos son santos y no tienen pecado, busquen su piedra y apedréenla. Y así ustedes cumplen también con la ley. Jesús bajó la cabeza y cuando la levantó de nuevo no había nadie que acusaba a esta mujer. Entonces Cristo le dice, mujer, ¿quién te condenó? Ella dice, nadie. Como que dice, pasé el primer parcial, ahora me falta el examen final. Y Cristo le dice esa palabra tan hermosa, mujer, yo tampoco te condeno, vete en paz, pero no peques más. Ese es el corazón del Señor, esa es la misericordia del Señor, de Jesús, el rostro viviente del Padre. A Él nos invita en este año de la misericordia a que hagamos también nosotros lo mismo. Y por eso nos propone también recordar las 14 obras de misericordia. Dentro de esas 14 obras de misericordia, recuérdense bien, todo lo que hicimos, la primera comunión, estudiamos el catecismo, siempre se nos hablaba de las 14 obras de misericordia, las 7 que son en favor del cuerpo, las corporales, y las 7 espirituales, las 14 obras de misericordia. Es decir, donde mostramos también, o debemos mostrar nosotros, y tener la misma actitud que el Maestro a quien seguimos, que Jesús, que es aquel que nos da su palabra y nos da su persona, quien es veraz, quien venció, quien murió justamente por amor nuestro para pagar la deuda que teníamos del pecado, pero que también resucitó para mostrarnos el camino, el acceso al Padre, entonces vencer la misma muerte. Por eso, al final de nuestra vida, de eso se nos va a examinar a nosotros, de las obras de misericordia. Es decir, el hombre y la mujer de fe, tenemos un solo maestro que se llama Cristo. Y por eso, si queremos seguirlo a Él, tenemos que ser como Él. De Él tenemos que aprender y aprender de Él a ser grande, como nos dice el mismo Jesucristo. La grandeza estará siempre en la capacidad que tengamos de servir siempre a los demás. Recuerden, por ejemplo, esa escena maravillosísima donde Cristo le dice a los apóstoles, vamos a subir a Jerusalén, cuando lleguemos allí me entregarán en manos de los pecadores, me crucificarán, pero no tengan miedo, porque al tercer día resucitaré. Y la mamá de los Zebedeos, como buena madre, llama a Cristo aparte y le dice, mira, antes que lleguemos a Jerusalén, deja que mis 2 hijos, Santiago y Juan, en puesto, como quien dice, uno senador, otro diputado. Y entonces Cristo en voz alta, para que todos lo oigan, recuérdense, le dice él a todos, no solamente a las mujeres, recuérdense que los grandes les oprimen y los jefes les tiranizan, pero no será así entre ustedes. El que quiera ser grande, que se haga el servidor de los demás. Y ahí estará siempre la grandeza del ser humano. Es grande aquel que desde la sencillez, desde la humildad, entiende verdaderamente que son 2 valores maravillosísimos, donde nosotros entramos en ese primer mensaje que el mismo Cristo misericordioso nos dio, su primer mensaje. Dios es mi Padre, pero también Padre de ustedes, y por lo tanto ustedes son hermanos. Y de ese modo entonces, por supuesto, la humildad y la sencillez crean puentes de comunión en la que nosotros también debemos pues manifestarnos siempre en favor de los más débiles y los más necesitados. La prepotencia, el orgullo, la vanidad, a nada conducen, porque eso significa complejo de superioridad. Entonces usted no es mejor que nadie ni peor que nadie,
sino todos somos hijos del mismo Padre. Y por lo tanto, si algún privilegio deberíamos tener, es justamente con los que más necesitan. Por eso al final de los tiempos se nos va a examinar a nosotros de las obras de misericordia. En Mateo 25 aparece claramente cuando se nos dice el evangelista, cuando uno parta de este mundo, entonces nos van a examinar de las obras de misericordia y nos van a preguntar, ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, estuve también enfermo y tuviste la disponibilidad de compartir conmigo mi enfermedad. Y a la vez, todo eso es el examen final. Igualmente lo contrario, aléjate de mí, maldito, dice el Evangelio, tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, enfermo, no me visitaste. Entonces, ¿cuándo, Señor, te vimos así? Cuando lo hiciste con uno de estos tus hermanos, los más pequeños. A mí, ahí también estaba yo con ellos. Es un elemento muy interesante porque creo que ahí está como la esencia de la vida cristiana. Entonces ahí encontramos en Mateo 25 las obras de misericordia que llamamos corporales, las que tienen que ver con el cuerpo, para mejorar la dignidad de la persona humana, es decir, la sed que necesitamos verdaderamente para seguir viviendo, el hambre para calmar naturalmente, para poder vivir, la salud, es decir, cuando no tenemos lo necesario para vestirnos o cuando hacemos algo que no está debido y vamos a la cárcel, los que estamos en libertad también debemos examinar específicamente nuestra actitud con ese hermano que ahora está simplemente desprovisto de libertad. El que está triste, entonces usted que tiene ahora alegría, comparta su alegría. El que tiene hambre, comparta su pan con el hambriento. Y después las obras espirituales que van en la misma línea, es decir, enseñar al que no sabe. Hay una escena maravillosísima que yo creo que debemos como tenerla muy presente. Por ejemplo, el apóstol Mateo nos narra esa escena cuando el eunuco y Felipe, el apóstol Felipe va, el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese hombre, y se acerca al hombre que va leyendo al profeta Isaías, y entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que está leyendo? Y qué palabra más terrible, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Esa es hoy la situación de muchos hermanos nuestros. ¿Cómo van a cambiar si no hay nadie que le explique? ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, que están en las cárceles porque le faltó una mano amiga, la cercanía, la amistad, el ejemplo, el testimonio de un papá? ¿Cuánta familia hoy destruida verdaderamente por los divorcios? ¿Cuántos hijos ilegítimos que muchos hombres simplemente para darse su gusto y su placer lanzan hijos al mundo de una manera irresponsable? Y entendemos, por supuesto, cuando hay un divorcio o cuando hay un hijo legítimo, cuando el papá o la mamá no le dan lo que un niño necesita, entonces se convierte inmediatamente en un candidato para la delincuencia, para los vicios, para la drogadicción, para la prostitución. Por eso Cristo cuando nos dice, no juzguen a nadie, es basado justamente en esta realidad. Porque ¿qué sabemos nosotros de la vida de nadie? ¿Por qué esta persona hace esto en este momento? ¿Cuáles son, como decía este eunuco a Felipe, cómo voy a cambiar si no tengo a nadie que me lo haya explicado? Como la misma obra de misericordia, enseñar al que no sabe, si no han tenido la orientación correcta. Y de ese modo entonces, por supuesto, vivimos nosotros en una sociedad hoy que tanto necesitamos justamente de las obras de misericordia, para que de este modo entonces tener la sociedad, el mundo que nosotros queremos, el mundo que nosotros deseamos. ¿Cuántos jóvenes en delincuencia? Tenemos el grito al cielo, es decir, los asaltos, pero también tenemos las corrupciones, la corrupción pública, la corrupción privada, la corrupción política, la misma vida política, cómo se ha degradado,
Entonces no tiene misericordia. ¿Por qué? Porque siendo la política un arte, una ciencia para buscar el bien común, le hemos sacado el alma, su esencia. Entonces es como sálvese quien pueda. Cada uno se la está buscando. Es un negocio público, hasta vergonzoso, que conlleva muerte, odio, destrucción, hasta del mismo partido. Ya hemos asistido a muerte, simplemente porque la gente está buscando cargo, no para servir, no para poner lo que son a disposición de los demás, sino sencillamente para buscar preventa, enriquecerse a como dé lugar. Lo mismo también tantos jóvenes hoy, motivados justamente por ese afán de dinero fácil, entonces van buscando dinero a como dé lugar. Y hasta con cierta ironía podemos decir, hay muchos jóvenes que quieren trabajar en molino dominicano, a vender polvo, pero no polvo talco, ya sabemos de qué se trata, porque hay tantas casas tan hermosas y tantos vehículos de último modelo, entonces motivado justamente por este vicio, por estas corrupciones, por esa realidad que es un cáncer que tanto daño hace a nuestra sociedad, donde tantas madres lloran sangre, con luto, donde ven partir a destiempo a sus propios hijos, justamente porque hemos perdido como el horizonte. Y de ese modo entonces es donde el Papa Francisco insiste tanto a nosotros los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que entendamos que la misericordia es ese camino verdaderamente a nuestra propia realización, que hay más alegría en dar siempre que en recibir, que usted, aunque sea pobre, tiene muchas cosas que dar a los demás. Todos tenemos muchas cosas que dar a los demás, pero también todos somos necesitados de poder aprender y poder recibir también de los demás. Lo que más necesitamos es una paradoja, no cuesta dinero. Lo más grande, lo más necesitado, lo que más queremos nosotros para llenar ese anhelo que todos llevamos dentro de felicidad, de alegría y de paz, es sentirnos queridos, amados, verdaderamente como en comunión con los demás. Por eso uno pregunta a veces, ¿cuánto cuesta una sonrisa? Nada. ¿Cuánto cuesta simplemente que el papá se siente con el hijo a hablar con él, que le muestre su cariño, que le muestre su amor, su ternura, su compasión? Entonces no cuesta nada. ¿Cuánto cuesta saludar con cariño? No cuesta nada. ¿Cuánto cuesta verdaderamente a usted sacar un momentito, ir donde su familiar, donde su primo, donde el vecino, donde el amigo que está enfermo? Es decir, simplemente sonreírle, ¿cómo está? Es decir, una obra de misericordia. Entonces, tantas cosas hermosas que podemos hacer, que yo creo que ahí está como esa clave de que Cristo nos dice, recuérdense, no se centren tanto en sí mismos, no pregunten tanto lo que los demás pueden hacer por usted, que sería como la misma palabra que aquel primer presidente católico de Estados Unidos, John F. Kennedy, en su discurso, cuando tomó la posesión, lo primero que le dijo al pueblo norteamericano, por lo tanto, no pregunten lo que el país, lo que el partido o el gobierno puede hacer por ustedes, ni lo que el país puede hacer por ustedes, sino lo que ustedes pueden hacer también por el país. Creo que estamos en un momento muy especial que ojalá, que aunque sea ese resto santo, ese grupito de hombres serios y responsables que tenemos aquí en este país dominicano, de tantas familias que también están integradas, de tanta juventud que van descubriendo nuevos valores, porque le demos rienda suelta a la generosidad. Es la única manera de sentirnos en alegría y en paz. Es la única manera posible de que el país sea lo que usted y yo queremos que sea, un país en prosperidad, en alegría, en paz, en desarrollo, en progreso, una familia más unida, donde un papá y una mamá verdaderamente ejerzan su responsabilidad al lanzar un hijo al mundo, entender que tienen que darle en primer lugar, no amenaza, no simplemente mandato, sino simplemente dar ese sentido de acogimiento, de alegría, de amistad, de cercanía, de diálogo. Es decir, donde ese niño, donde ese joven pueda verdaderamente sentirse como realizado, que le guste estar en su familia, con su papá, que entre en confianza, que sea su amigo. Igualmente la madre que se acerca a su hija y le va mostrando ese cariño, ese amor,
Y entonces no tiene por qué entonces esa muchacha buscar donde no va a encontrar su propia realización. Que este año de la misericordia, un año que yo pienso que cada uno debemos poner un granito de arena. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos casi a la totalidad del pueblo dominicano, si la situación que vivimos en estos momentos de inseguridad, de corrupciones, de vicios, de banca, de juego, de colmadones, de hombres y mujeres divorciándose, de hijos ilegítimos lanzados a la calle, las cárceles llenas de jóvenes en la delincuencia, si preguntáramos a la sociedad dominicana, ¿eso es la patria que nosotros queremos? Estoy segurísimo que el 100% diría que no. Pero ¿de quién depende que cambie todo esto? En cierto modo, depende de ti, depende de mí, depende de nosotros. En primer lugar, depende de una voluntad política, y ahora usted y yo también tenemos prontamente ese privilegio de poder elegir nuestras autoridades. Fíjese bien especialmente en quién usted va a depositar su confianza para que sea su presidente, para que sea su senador, para que sea su diputado, para que sea su alcalde, que sea su regidor. Por favor, no vendan su conciencia por 300, 500, 1,000 pesos por un bono gas, un bono luz. Es decir, ejerzan su voto con responsabilidad y eso es una obra de misericordia. No vendan simplemente su voto, no den un voto por aquellos que han conseguido dinero del peculado, de la corrupción, de las drogas y que pueden gastar ahora para elevarse y conseguir una curul, para legalizarse de cierto modo. Entonces, si no somos responsables en nuestras actitudes, entonces mañana no tenemos ningún derecho a quejarnos. Igualmente usted, si no es capaz, como padre o como madre, de ser responsable y serio y dar lo mejor a sus hijos, entonces mañana no se queje cuando vea a sus hijos en las cárceles o que murieron a destiempo o que están metidos hasta el tuétano en las drogas, en los vicios, en las corrupciones, porque usted es el responsable. Yo pienso que si todos tomáramos un poquito de conciencia, entonces nuestro país fuera muy diferente. Y hay una palabra que yo con eso quiero terminar, y es eso que Cristo nos va a decir. Hay más alegría en dar que en recibir. Y una palabra que se puede generalizar en estos momentos, recuérdense que podemos tener una patria diferente, podemos tener también una familia diferente, podemos tener también profesionales, jóvenes con ideales que sueñen, que pongan su capacidad, sus dones, su carisma al servicio también del país. Podemos tener también políticos serios y responsables que entiendan que la política es la búsqueda del bien común y no sencillamente el enriquecimiento personal. Podemos tener el país, la sociedad, la provincia, el pueblo y la familia que todos queremos y que todos deseamos. Si usted quisiera aportar algo y cambiar algo, todos tenemos que cambiar algo. Si no tiene la fuerza y la disponibilidad para cambiar lo que usted tiene que cambiar, recuérdense que tenemos la fuerza y la luz del Espíritu Santo que nos puede ayudar, si somos sencillos y humildes como David, para de esa manera dejarnos invadir por el amor del Señor, y entonces usted tendrá una alegría tan grande que nada ni nadie se lo puede arrancar. Por eso quisiera terminar diciéndole que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, permanezca siempre en su corazón y en su familia. Y feliz Pascua de Resurrección.